Bendiciones y bienvenidos a este su canal de revelación. Estaremos viendo un pensamiento de la palabra. ¿Cuál es la razón por la que no debemos dejar que la masa se leude? Nosotros sabemos que el hecho de que se leude la masa es un proceso de oxidación, de fermentación, lo cual se puede hacer en varios alimentos o bebidas líquidos que se puede realizar. Pero ¿cuál es la enseñanza que viene detrás de esto? ¿Qué es lo que la Escritura nos enseña de esto? Puesto que nuestro Señor Jesucristo incluso también habló de esta levadura y nos habla de su capacidad y de la habilidad que tiene para poder transmitir o contagiar o contaminar donde ha sido puesta. Así lo dice aquí en Mateo capítulo 13, versículo 33. Dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomándola una mujer, dice, la esconde en 3 medidas de harina hasta que todo se leude. Y una vez más, acá en Gálatas capítulo 5, verso 9, dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Es decir, nos da la enseñanza de que tiene la levadura la capacidad de poder transmitir, incluso cuando ella sea algo mínimo, pero también puede traer esto a algo que es de grande cantidad. Por eso aquí nos dice: un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Y cuál es la enseñanza que viene detrás de esto? Porque en muchas ocasiones vemos que nuestro Señor Jesucristo habla de esto, Dios le habla a su pueblo de esto, acerca de la Pascua, que les dice: van a comer estos panes sin levadura. El apóstol Pablo, también hablando de esto, nos enseña de la levadura. Pero ¿cuál es la enseñanza que viene detrás de esto? En Primera de Corintios capítulo 5 verso 6 dice: no es buena, dice, vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y sigue diciendo: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Nos da el consejo de que quitemos esa levadura para que seamos una nueva masa, sin levadura, dice, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ok, entonces nosotros sabemos que la levadura, de hecho, es un proceso, ¿verdad?, que pasa la masa, y que si se deja incluso la masa, después de estarse amasando, de estársela trabajando la masa, y si se deja ahí sin meterse al horno, sufre una oxidación, y de hecho también se hace una fermentación o una levadura dentro de esta misma masa. Ahora, ¿qué es lo que esto significa? Sabe que así como el alfarero, como trabaja también con el barro, y obviamente lleva varios procesos este barro para ser trabajado, para ser moldeado, para estar sobre la mesa del alfarero y poder ser trabajado, metido en el horno, puesto a la sombra, tanto proceso que lleva para poder llegar a ser lo que va a ser. Pero también de igual manera, cuando uno va a preparar un pan, obviamente, pues aquel que está trabajando la masa, pues la tiene que amasar. Pero si no la mete rápidamente después de amasar al horno, ¿qué es lo que sucede? Sufre una oxidación, sufre una fermentación, y aquella masa viene a leudarse. ¿Qué es lo que esto nos enseña? Que estamos en un proceso que Dios nos está amasando, y porque aquí dice: para que seáis nueva masa, para que seáis nueva masa. ¿Por qué? Porque muchas veces simplemente nosotros no hemos querido que nos sigan amasando, o no hemos querido que nos metan al horno, no hemos dejado que nos metan al horno. La misma Escritura nos enseña que cuando probada vuestra fe, dice, sea hallada en alabanza, y está hablando de un fuego que viene a nuestra vida, de un fuego que viene a purificar nuestro comportamiento. Pero muchas veces, ¿sabe qué? Nos están trabajando, nos están amasando, pero ya no queremos entrar al horno. Cuando una masa
está siendo trabajada y se deja ahí, es decir, si no se mete rápidamente al horno, esa masa se va a fermentar, esa masa se va a oxidar y va a causar que tenga una levadura. En otras palabras, cuando nosotros no dejamos que Dios continúe haciendo su obra en nosotros, venimos a sufrir una oxidación en nuestra vida donde empezamos a tener una levadura en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no estamos permitiendo que Dios haga todo lo que tiene que hacer. Muchas veces nosotros frenamos esa obra porque no queremos que Él siga haciendo esa obra en nosotros. Es decir, no nos disponemos y no le decimos, Señor, mira, aquí estoy, trabaja en mí, obra en mí, Señor. Pero además de esto, otra de las cosas que nos enseña la Escritura, dice aquí mismo en esta porción, estamos en el verso 7, vamos al verso 8 y dice así: que celebremos la fiesta, dice, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y esto también el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos en Mateo 16:12. Podemos leer una narración donde está hablando él de levadura, y los discípulos en una ocasión pues no entendían de qué estaba hablando, pero dice aquí: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué razón? Porque él les decía: guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos, pues, tal vez pensaron por qué. Y aquí dice por qué. En Mateo 23:2 dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, dice, que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es decir, ¿qué quiere decir un pan que se leuda? O una masa, perdón, que se leuda. Pues es porque no ponen por obra, no se sigue obrando en lo que tenemos que alcanzar. Porque muchas veces tenemos conocimiento, muchas veces tenemos palabra, muchas veces hemos sido amasados, pero nos hemos detenido en el proceso que Dios quiere con nosotros. No hemos permitido que nos meta al horno, no hemos permitido que nos siga trabajando. ¿Y qué es lo que esto pasa con la masa? Se empieza a leudar. Es decir, una persona que simplemente aprende, que simplemente se llena, que simplemente conoce, pero que no practica, que no obra, es una persona que empieza a hacer levadura en su vida. Y Él no quiere eso, el Señor no quiere esto, Él quiere apresuradamente, como cuando le dijo a su pueblo allá en Éxodo, creo es el capítulo 12, hablando de la Pascua: comeréis, dice, apresuradamente la Pascua del Señor. Es decir, necesitamos que el Señor siga obrando, siga perfeccionando, siga moldeando nuestra vida, siga metiéndonos en estos hornos que necesitamos para poder nosotros llegar a ser lo que Él quiere que seamos. Pero muchas veces no queremos ese proceso, muchas veces no queremos pasar esta situación. Pero sabe, es como cuando Dios le daba aquel pan a su pueblo. ¿Y por qué cada día les daba este pan? Por eso en la oración del Padre Nuestro dice: el pan de cada día, dánoslo hoy. Porque usted recordará que la Escritura nos enseña que Dios enviaba un pan del cielo, ese pan de ángeles, de nobles, como dice una versión, que cuando revisamos se está refiriendo a un ser angelical. Y dice la Escritura que cada día caía ese pan y les daba, y no lo podían guardar, porque algunos llegaron a hacer esto, y ¿qué pasaba con aquello? Se llenaba de gusanos, ya no servía. Y esto me recuerda a una anécdota que decía un rey que cada año le daba a su hijo todo el sustento para un año, pero su hijo no estaba ahí, su hijo vivía lejos de ahí, es decir, el príncipe del reino. Y el rey pues le daba cada año, y sabe, se dio cuenta de que el príncipe una sola vez al año lo visitaba, exactamente cuando le iba a entregar lo que requería para todo el año. El rey se quedó pensando: ¿por qué mi hijo no me visita?
Y la próxima vez que él vino le dijo, hijo, vamos a cambiar, ahora ya no te estaré dando todo lo necesario para un año, sino que tienes que venir cada día para darte lo del día. ¿Y qué era lo que pasaba con el príncipe? Pues tuvo que estar yendo ahora todos días. Y dice esta anécdota de unos rabí, dicen que así le pasó al pueblo de Israel. ¿Por qué Dios no les dio todo el pan que requerían tal vez para una semana? Porque iban a regresar a buscarlo en una semana. Es decir, muchas veces el pueblo, teniendo lo que necesita, se olvida de aquel que le provee, de aquel que le da las cosas. Y qué tremendo cuando nosotros también en nuestra vida no ponemos por obra las cosas que hemos aprendido, las cosas que hemos recibido cada día. Muchas veces no agradecemos. ¿Qué es lo que pasa cuando somos esta masa que está siendo trabajada por Dios, siendo moldeada? Pero tal vez el Señor desea seguir trabajando, pero nosotros no nos acercamos más, porque tal vez no hay la necesidad que nosotros veamos en nuestra vida. Por eso yo te invito, mi hermano amado, yo no sé qué proceso estás ahora, en qué estás viviendo, pero te invito a que cada día podemos ser agradecidos, a que cada día le digamos al Señor, Padre, sigue trabajando en mí, Señor, te entrego estas áreas, sigue moldeando mi vida, sigue amasando mi vida, como dice tu palabra, para hacer una nueva masa, como dice aquí, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Cuántos de nosotros queremos ser esa nueva masa, que no tenga esa levadura, es decir, que no se esté leudando porque no hace nada, porque no cumple, no llega a ese propósito, no llega a la culminación de esa obra que tenemos que hacer? Por eso, si esta enseñanza es de bendición para tu vida, te invito a que la compartas con alguien más. Si no te has suscrito a nuestro canal, pues te invito también a que te puedas suscribir, que tú puedas compartir esta enseñanza, este pensamiento, para que nosotros realmente veamos la necesidad que hay en nuestra vida de que el Señor siga obrando en nosotros. Así que hasta la próxima y shalom.